Hola, buen día. Mi nombre es Yamel Quesada Horta del grupo LD8 y les voy a hablar sobre el derecho procesal mercantil, que es mi proyecto integrador. Me pregunta menciona los casos que proceden en juicio ordinario mercantil. El juicio ordinario mercantil es un acto jurídico que procede para gestionar todos los casos en que las disputas no tengan fija una tramitación especial. El juicio ordinario mercantil procede en todos aquellos casos en los que las contiendas no tienen señalada la tramitación. Según el título segundo del Código de Comercio, en su artículo 1377, se establece de manera en la cual se tienen que gestionar los juicios ordinarios mercantiles, todas las contiendas entre las partes que no tengan señaladas en un código de tramitación especial y se ventilan dentro de un juicio ordinario. En el juicio mercantil se fundamenta en el artículo 1049 del Código de Comercio. Son los juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que formen el artículo 4, 75, 76 del Código de Comercio. Estas se derivan de los actos comerciales y se refiere a todo lo que tiene que ver con el comercio y las mercancías, costa de muebles, objetos y compraventas. Es decir, que los juicios ordinarios mercantiles comprenden aquello en lo que el juez conoce una cuestión relativa de negocios comerciales entre dos partes sobre la que debe dirimir y la dictar sentencia. Requisitos del escrito inicial. Esto menciona el artículo 1378 del Código de Comercio. En el escrito de la demanda, el actor deberá mencionar los documentos públicos privados que tengan relacionados con dicha demanda, así como si lo tiene una disposición, debido a exhibir lo que posee acreditar y ha solicitado en el tribunal en el cual se promueva, el nombre del actor del demandado, los hechos en el que el actor funde su petición, los fundamentos y el derecho, lo que se pida, distingando la exhibitud y en términos claros y precisos. Los documentos que deben de acompañar la demanda es el poder que acredite la personalidad que hace comparecer al nombre de otro, el documento que acredite el carácter del litigante que presente en el juicio del caso y tener representante legal, los documentos que el actor funde la acción y aquellos que el demandado funde sus acepciones. No pueden presentarse en vista de dicha manifestación o juez ordenará responsable la expedición de documentos y exhibirá en costas del interesado. Además, lo señalado de la fracción 3 con la demanda y la contestación acompañará todos los documentos las partes que tengan su poder y que deban servir como pruebas de su parte. Copia simple y fotostática, siempre que sean legibles, simple vista, tanto escrito de la demanda como los demandados referidos, incluyendo los que exhiban como pruebas según el párrafo procedente para correr traslado a lo contrario, es decir, las copias. Lo dispuesto a la fracción anterior se observará también respecto a los escritos que opongan excepciones de compensación y se promuevan en la reconversión de algún incidente. Términos para contestar una demanda e interponer excepciones. Esto es muy interesante, ya que depende de qué tipo de juicio es el plazo para contestar la demanda. Yo tengo que el plazo para contestar la demanda será de 15 días en un juicio ordinario. Aquí va lo interesante. De 5 días en un juicio sumario, de 10 días en un juicio sumario y 20 días en un juicio oral, siempre que el domicilio del demandado esté en el radio del juzgado. El plazo para oponer las excepciones previas será de 10 días en un juicio ordinario, de 3 días en el sumario y de 9 días en el juicio oral. Todo aquello procedimiento satafestino. Una vez admitida la demanda y surtando los autos, el actuario escrito del juzgado que trame que proceda a realizar el emplazamiento en el domicilio del demandado. Al hacer emplazado se corre traslado con copias simples que se refieren al artículo 1061 y 1378 del Código de Comercio. Estas copias debidamente confrontadas, tal y como le exige el artículo 1378. En términos de contestar la demanda es el artículo de 9 días antes de referido de dejar ser angustiosos, como lo que era la reforma del 4 de enero de 1989, que ya no está vigente, solo tenía 5 días para contestar y como era un término improrrogable contaba con un término del día de la notificación. Es decir, como se los explicaba, cada juicio tiene su procesamiento para poder contestar ciertas demandas. En el artículo 1378 y 1383 del Código de Comercio se advierte que exige una norma que establezca las cuales los documentos que el demandado debe exhibir dentro de su escrito de contestación de la demanda para el efecto de fundar excepciones que haga valer como si lo previera el caso de quien ejercita la acción en el numeral 1378 de dicho código. Resulta inconcluso que es la atención del principio de equidad procesal que debe de regir un procedimiento mercantil en una ausencia de norma especial, debe prevalecer dentro de un carácter del artículo 1061 entre la fracción 3 y 4 de la ley mercantil que establece la obligación del demandado para acompañar todos los documentos dentro de una demanda inicial.
¿Qué es el auto exequendo? De hecho, se me causó un poco de controversia esto, ya que habla del acto de ejecución. Es el juicio ejecutivo mercantil, el auto exequendo, también llamado auto de ejecución. Es el auto recaído dentro de una demanda de juicio mercantil cuando está debidamente fundamentada y trae apareja ejecución. En el artículo 1392 del Código de Comercio establece las características que corresponden al auto por el que se despacha la ejecución, es decir, que provee el auto de los efectos y manda de forma significativa el auto de ejecución que se ordena dentro del requerimiento, el requerimiento de pago, el embargo de bienes y el emplazamiento. Para dar cumplimiento al auto exequendo, el expediente se turna en la central de actuarios para el actuario designe la compañía del actor, cuya presencia está indispensable para corresponder a los señales bienes para el embargo. En caso de que el demandado no haya y se constituya con el demandado, el efecto requerido del pago pueda darse supuestamente al domicilio y no se encuentre por primera porque el caso procederá a dejarse en un citatorio y el actuario se verá obligado a sentar razón correspondiente en los medios legales, es decir, darse por notificada a la persona aunque no se encuentre. Aquí es importante señalar que el procedimiento mercantil sin forma se señalará en el artículo 1393 del Código de Comercio, que se dejará citatorio al demandado si no se encontraba por primera vez, sin precisar si era el día siguiente o es el mismo, el día, la forma de reacción, el precepto, nada que lo impide, el día realizará la primera búsqueda, el citatorio el mismo día, por las horas hábiles, todo el respecto de la norma, no existiera supletoriedad dentro del Código de Comercio para tener esta ley de la norma expresa, es decir, se dará por notificado esté o no esté la persona. Una vez que se ha hecho el requerimiento de pago del deudor y no hizo el pago reclamado, se procederá a realizar el embargo de bienes. Obviamente se va a llevar un valuador para que esta persona te diga que abarque ciertas características. El orden que debe de seguir un embargo de bienes será previsto en el artículo 1395, que es las mercancías, crédito fácil, pronto cobro, los demás muebles del deudor, los inmuebles y las demás acciones de derecho que tenga el demandador. Si el deudor reduce a señalamiento de los bienes para embargo o está ausente del actor el uso del derecho, también puede señalar bienes del actor en el caso de ser señalados por el demandado sea insuficiente. La designación bienes para el embargo por el deudor no implica la conformidad de la práctica del embargo, el orden del señalamiento bienes o establecidos por un favor de acreedor. Es decir, yo puedo agarrar y decir, llévese mi pantalla, me costó 45,000 pesos, pero no abarca o no, esto no lo cree considerable el valuador, entonces va a decir, no, ¿sabe qué? Pues yo quiero esto, quiero esto y quiero esto y eso abarca, aunque sea más de la cantidad que es lo que debes. Excepción que procede del juicio mercantil contra cualquier otro documento mercantil que traiga aparejadas son admisibles las siguientes excepciones: la falsedad del título del contrato contenido dentro del Código de Comercio de Diputados, el Congreso de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de Última Reforma, fuerza o miedo, prescripción o caducidad del título, falta de personalidad ejecutante o de reconocimiento de la firma ejecutada en los casos que se recomiende es necesario, pago de compensación, remisión o quita, oferta de no cobrar y esperar, renovación del contrato, las excepciones comprendidas de la fracción 4 a la solo que serán admisibles en el juicio si se funden la prueba documental, las pruebas documentales. Excepciones oponibles de los títulos de crédito. En el artículo 1129 del Código de Comercio, salvo a competencia del órgano jurisdiccional, además de las excepciones procesales y las objeciones aducidas respecto a los presupuestos procesales que resuelven de un modo incidental. Dando a vista lo contrario por el término de 3 días, si no ofrecen pruebas, deberán dictarse la resolución correspondiente por el tribunal y darse por unificado a las partes dentro de 8 días, sin que alguno pueda suspender del trámite de juicio. La incompetencia y falta de personalidad del lector, las que funden el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento, las que falta la representación de poder bastante, facultades legales o de quien suscribió el título en nombre del demandado, salvo lo dispuesto del artículo 11, el de haber sido incapaz del suscrito del título, la fundación y omisión, la alteración de texto, la que se funda el título que no es negociable, las que se basan y quitan pago parcial, las que funden la cancelación del título, las prescripciones y caducidad. Las personas que tengan demandado contra el actor, qué es la rebeldía y cuándo se constituye dentro del demandado de ella. Es un caso muy interesante hasta en cuestión de que hablábamos del embargo, el que una persona tenga un inconveniente con poder hacer cumplir. La situación procesal de la rebeldía implica, según ha sido atendido por la doctrina de jurisprudencia, la inactividad inicial todo demandado en el proceso, ya que la persona en plazo y forma del demandado
como respuesta de la inactividad más o menos amplia, concretos dentro, no puede calificarse en la rebeldía, generando únicamente la imposibilidad y su concreta relación por la preclusión de la oportunidad procesal. La comparecencia del demandado en el proceso, cual sea estado procesal, supone la extinción de la rebeldía, si bien lógicamente no ha logrado contraer por ello las actuaciones para que lo puedan demandar los actos que ya precluyeron en los plazos y procesos. La rebeldía constituye la situación jurídica, la ausencia del demandado en el proceso de declaración jurídicamente, debido a extenderse dicha ausencia y sentido jurídico. Es decir, dentro de los juicios se puede aportar la rebeldía de otra manera. Es decir, yo fui, te dejé una notificación, no te diste por enterado, pero te la dejé, y yo di la notificación que estabas por enterado y no te presentaste a la audiencia de dicho día en el que yo te notifiqué. Entonces ahí es donde entra la rebeldía y se da por confirmado y aceptación a lo que se le demanda por la simple rebeldía que tuvo como acción. La declaración judicial de rebeldía, por otra parte, se efectúa de oficio por el juez de primera instancia. Ahora el secretario judicial, siendo además el actor de carácter necesario en el sentido de que concurrir los requisitos legales. Y esto lo tenemos que tener en claro, que menciona sobre la primera instancia. Tenemos en mente que hay que recurrir a muchas instancias dependiendo del grado del juicio en el que ya estemos. Entonces, hay que tener siempre en presente en qué instancia estamos recurriendo y si en la instancia correspondiente. Salvo la subsanación en el momento procesal hábil, lo que evidentemente cabría y se protegía la nulidad actuado y la retroacción hasta el momento procesal para seguir sus trámites adecuados. Es decir, ahora será el favor de la parte contraria a la que no obtuvo la rebeldía. Cuando se abre un juicio de prueba y cuál es el término probatorio para ofrecer el desahogo de pruebas. Esto es muy interesante. Las pruebas se aperturan una vez admitidas por el juez. Obviamente tú se las presentas al juez, yo abogado voy y le presento al juez mis pruebas y él las tiene que aprobar. Tiene que ver si son verídicas, si son utilizables para poderlas exhibir. El artículo 1205 del Código de Comercio son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgado acerca de los hechos controvertidos, dudosos y consecuencias sean tomadas como pruebas y declaraciones de las partes de terceros, peritos, documentos públicos, privados de inspección, fotografías, cintas cinematográficas, videos, sonidos, mensajes, datos, reconstrucción, hecho, cualquier otro objeto que sirva para averiguar la verdad. Es decir, lo que les explicaba, tiene que aprobar el juez y que sea de gran utilidad dentro del juicio, si no serán desechadas. En el artículo 1401 del Código de Comercio es el escrito de la demanda a la contestación desahogo de la vista de esta. Las partes ofrecerán sus pruebas relacionadas con los puntos controvertidos, proporcionados en el nombre, apellido y domicilio de los testigos que hubieran mencionado el escrito señalado en el artículo principio. Liste las pruebas admisibles del juicio ejecutivo mercantil. Vamos a hacer mención sobre qué ciertas pruebas y cómo deben ir esas desarrolladas, claro, para hacer la aceptación. Dentro del artículo 1200 son admisibles los medios de prueba, todos aquellos elementos que puedan contribuir dentro de la investigación y que ayuden a tener una resolución. La declaración de las partes, de terceros y peritos, documentos públicos o privados, inspección judicial. En este caso, los documentos públicos o privados podría ser algo ajeno, mi terreno, tu terreno, tú dices que es tuyo, pero es mío y yo tengo una prueba verídica, obviamente, que prueba que es mi terreno y no es tuyo. Así. Inspección judicial, fotografía. Las fotografías es lo indispensable para estos casos, algo que tú no ves, pero te da la respuesta. Facsímiles, cintas cinematográficas, videos, sonidos, reconstrucción de hechos y en general otro similar objeto que sirva para averiguar la verdad. Reconstrucción de hechos, el peritaje dentro de la escena. ¿Qué reglas aplican para la admisión y desahogo de pruebas? Estas son interesantes. Hay ciertas reglas. Artículo 1194, afirma está obligado a probar la consecuencia del actor y debe probar su acción dentro de su excepción. No es como que la mete por meter y a ver qué pasa. Tiene que ser probable. Artículo 1195, el que niega no está obligado a probar, sino en el caso de que la negación sea expresa. 1197, solo son los hechos sujetos a prueba, el derecho estará únicamente cuando se funden las leyes extranjeras. 1198, hablo del Código de Comercio, las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o los hechos que se trata de demostrar con la misma, así como las razones que se oferen, considera la demostración y su afirmación. Tienen que ser precisos para lo que van a servir, nada de que yo pruebo esto y yo creo que esto, no son precisos, yo digo que tengo esto por esto.
El artículo 1206, el término de prueba es originario, extraordinario. El ordinario es el que se concede para producir probanzas dentro de la entidad federativa y el extraordinario es el que se otorga para que reciban pruebas dentro de la misma. Alegatos. El alegato es una etapa laboratoria que sigue con los alegatos de 10 días de cada parte. Los alegatos, el juez examinará los detalles, los hechos que permitan avalar las demandas de las partes, las pruebas, así como las presentes alegatos. No habrá sanción y no habrá otra oportunidad para presentarlos nuevamente. Son 10 días exclusivamente después de la primera escrito inicial. Les voy a leer un ejemplo. Argumentos y apertura realizando dentro de un ministerio público. El juez asistente, este caso corresponde a una persona habitualmente que realiza robos. En fecha 22 de abril de 2020, aproximadamente a las 13 horas, la señorita Juanita Pérez salió a su trabajo con un total de 100,000 pesos que tenía que guardados en el bolso. Al estar esperando en una central de autobuses, se percató que una persona la obstruía de un tamaño grande, aproximadamente 1,90, se colocaba tras ella y la navaja a la mano y le quitó el dinero que tenía. Al verse aludida, la señora López solicitó ayuda al policía auxiliar, quienes lo siguieron capturando al esconderse en una multifamiliar ubicada en la calle Catarina. Es decir, tienen las pruebas, es verídico y pueden hacerlo dentro del tiempo y forma. ¿Qué es la sentencia? La sentencia es la etapa que se va a determinar dentro del aplicar definitivo interlocutorio dependiendo del asunto, si es principal o incidental accesorio. Esto se fundamenta en la ley de los principios generales del derecho, según el establecido por la ley del juez. Un claro ejemplo es que una empresa se dedica a la venta de productos informáticos y la demanda es por X, la promoción de servicios, la atención telefónica, la declaración del juicio ordinario mercantil. La empresa alega la virtud del contrato de compraventa realizado en la empresa, el suministro de ordenadores, 50,000 euros, y la empresa de la demanda importa un adeudo de negocio mercantil realizado a los intereses de tipo legal devengados por el tiempo transcurrido desde que se produjo el impago por los impuestos. También reclama el abono por parte del demandado y las costas de juicio ordinario mercantil. La empresa y alega el cheque que fue presentado el pago antes del periodo del convenio entre las partes y por eso no tenía fondos. También alega que intentaron repentinamente contactar a la empresa X para solventar la situación sin éxito y ambas partes presentan las pruebas documentales y alegatos en tiempo y forma para que el juez pueda dictar sentencia y tener dentro de las pruebas admitidas. Seguimos con lo mismo, admitir pruebas primero. El juez dicta sentencia obligando a pagar empresa y el importe deudado de interés, así como las costas de juicio. Bueno, creo que es una gran explicación sobre los temas de cómo se realizan los juicios ordinarios, los plazos, cómo serán las pruebas admitidas y obviamente el reglamento y los pasos para que proceden, las instancias que hay que acudir para un juicio como estos. Y con eso concluyo. Muchas gracias.